Llaman a Aidon para decirle justo eso, y él responde que es abogado de Jong-ran, no de su madre, y que hagan lo que quieran. Mientras que Sun-yeon tiene colgada y atrapada a la señora, quien le ruega por ayuda, a lo que Sun-yeon le dice que su hija le ha dicho que no le importa lo que haga con ella. La mamá le dice que hará lo que sea pero que la salve, y la otra le pide que elimine a su hija. Por otro lado, Sung-woo despierta atado a una cama en una habitación y recuerda que él ya vio eso, que su madre le hizo lo mismo a su padre porque no le hizo caso. Esa noche, Jong-ran despierta y escucha ruido afuera. Es Dong-min que está instalando luz afuera de la casa. Ella lo ve a través de las cámaras y sonríe conmovida. Idon va a ver a Sung-woo y le cuenta que fue difícil encontrar ese lugar y confirma que fue su hermana quien lo llevó ahí por querer vender la empresa y hacerla a un lado. Le propone unir fuerzas y si acepta, lo sacará de inmediato y limpiará su reputación. Y para que le crea que realmente su hermana le está haciendo eso, le muestra el papel de admisión a ese lugar. Sung-woo grita que sabe todo lo que ella hizo y que va a revelarlo. Idon lo persuade para que le cuente y así poder sacarlo de ahí, pero Sung-woo le dice que no le cree nada, por lo que Idon deja en claro que intentó ayudarlo y se retira. Y en Muchang, Jong-ran está dando una clase a los niños frente a los padres. De repente llega la policía y hacen entrar a su madre, que está con el rostro golpeado, y que al verla, corre llorando llamando a la hija. Dong-min pide a todos retirarse y los dejan a solas. Ahí, la madre deja de fingir y pregunta si no la extrañó. Jong-ran la lleva a casa y le cuenta todo lo que le hizo Sun-yeon y miente diciendo que se escapó de ella y le pide una recompensa por haberla traído al mundo. Jong-ran le reclama que para lo único que la crió fue para que le pague sus deudas. Y la madre se burla de que por eso terminó casándose con un rico que podría ser su abuelo. Jong-ran le dice que se vaya, pero de nuevo la mujercita le pregunta por qué realmente se casó, que qué cosa le dio a cambio y si acaso fue ella quien le dijo al viejo que se desviviera. Jong-ran se contiene de mandarla lejos y mientras su mamá va a bañarse, ella coloca una cámara. Afuera, Gigi ha visto todo y le escribe a alguien, mientras que Sun-yeon le pide a su secretario que encuentren a Sung-woo porque necesitan sus acciones. Eso significa que ella no lo internó. Yeji entra a la casa y saca algunos billetes de la maleta de Jong-ran, pero la señora la atrapa y se ponen a pelear. En eso llega Jong-ran, intranquila le pide a Yeji que la deje un momento a solas con su mamá. Yeji se va diciendo que pronto le devolverá el dinero. Jong-ran le da su número de celular a la señora y esta le vuelve a preguntar si realmente Sun-no se desvió. Jong-ran responde que qué es lo que cree ella y se va porque Dong-min la llama. La señora se pregunta qué bando debería elegir para poder ganar más dinero y comienza a tomar fotos a Jong-ran con Dong-min y el niño y se las manda a Sun-yeon y no se percata de la cámara. Jong-ran ya ha visto lo que ha hecho y se pregunta a qué realmente ha ido su madre. Entra y le pregunta a la señora si quiere ir a comprar y que agarre dinero de ahí cuando lo necesite. Además le cuenta de su identidad en ese pueblo. Sun-yeon agarra un fajo de dinero y se va diciendo que a ella no le va a engañar. Mientras que Sun-yeon le dice a los accionistas que la propongan como presidenta, si no, toda la información de sus movimientos será publicada. Y cuando ellos comienzan a burlarse, ella manda a traer a los hijos de cada uno, todos golpeados, y comienza a amenazarlos con eliminarlos, y los obliga a firmar un documento. Por otro lado, ya encontraron a Sung-woo y pide que lo traigan ante ella, mientras que él, ya sin fuerzas, dice que llamen a Idon. La periodista está esperando que salga su reportaje sobre los funcionarios, pero no lo pasan, y su jefe le dice que lo vetaron desde arriba, y que debería ir aprendiendo a que esa gente solo los utiliza. La periodista le advierte que comenzará a investigar a Sun-yeon y que no la detenga. Los guardias de Sun-yeon llegan mientras que él está conversando con Sung-woo y cuando le avisan que ya llegaron por Sung-woo, le dicen que confiará en lo que le contó. Ambos comienzan a huir de los tipos y juntos logran irse en el auto. Y en Muchan, Sun-yeon sale de la tienda y sigue tomando fotos de todo y de los niños también, para enviárselas a Sun-yeon. En la noche, Idon está yéndose con Sung-woo, quien le pide parar en el grifo para ir al baño, pero al demorarse, Idon baja a buscarlo y recibe una golpiza de Sung-woo que termina huyendo en el auto. Pero todo esto ya lo había previsto Idon y dejó un celular grabando en ese auto. Lo rastrea hasta un hotel y llama a Jong-ran para decirle que quizás las cosas se solucionen rápido y podrá dejar de esconderse. Y ella le cuenta que su mamá está con ella y él le dice
que ella pasa a un segundo plano en el plan. Soo-yeon saca un papelito de una caja de seguridad y llama diciendo que necesita que le haga un favor. En otro lugar, a una persona le entregan un sobre donde hay un celular con todas las fotos que le enviaron de Jongran y su dirección detrás de una carta donde se ve a una bruja en la hoguera. Días después, la directora presenta a un nuevo chofer de la movilidad de niños, José. Jongran lo mira con desconfianza y cuando le pregunta a la directora de dónde lo sacó, ella le dice que de la agencia de empleos, que antes de su lesión en la pierna trabajaba en muchas otras empresas. Van a su oficina y ahí Jongran revisa el currículum del chofer. Le toma una foto para seguir llamando a comprobar si todo es verdadero. Mientras que ha llegado otra persona nueva a la ciudad para trabajar con Song-tae. Jongran ya lo ha visto de lejos también. Jongran llega a casa y su mamá le propone que le pague 10 millones de won mensuales por su silencio y que le dará una semana para que lo piense. Por otro lado, Soo-yeon ya sabe que Idon ha estado en contacto con su hermano en el hospital. En eso, Soo-woo la llama. Idon está escuchando todo, como que le pide que le transfiera todas sus acciones y le recuerda del día que murió Jeremy en Nueva York, la hija de Sung-ho, y que tiene un video de ese día. Ella le pide hablar en persona y él la cita en el hotel. Y si es que acepta transferir, pero si no, el video se lo mandará a Jongran. Ella ordena que traigan a su hermano frente a ella. Idon le informa a Jongran de lo que se ha enterado y que conseguirá esas pruebas para acabar con todo de una vez y le pide que se mantenga viva. Cuelga y ella ve sus cámaras y se da cuenta que alguien ha roto una de ellas y sale corriendo. Dongmin la ve y la sigue. Jongran llega y recoge los restos de la cámara. Comienza a escuchar unos ruidos y alguien aparece para golpearla. Pelean un rato para luego comenzar a quitarle el aire. Ella logra ver que tiene una cicatriz en la clavícula. Dongmin llega para ayudarla y ambos terminan yendo tras este hombre y llegan al campamento de trabajadores del campo. Dongmin comienza a buscar y ve a alguien sospechoso. Le dice a Jongran, quien le cuenta lo de la cicatriz, y quedan en revisar de día. Quien está por ahí también es Yeji, y cuando Jongran regresa a ver las grabaciones, ve que cuando la estaban atacando, Yeji estaba observando. Llegan los guardias a por Sung-woo. Idon está esperando abajo y al verlos se dice que no puede dejar que atrapen a Sung-woo, mientras que él también engañó a su hermana dándole otro número de habitación y ya sabe que han ido por él. Idon enciende la alarma de incendios mientras que los guardias entran en la habitación. En ese lapso, Sung-woo escapa, pero los guardias llegan a ver a Idon y lo siguen. Llega al estacionamiento y los matones lo golpean. Al día siguiente, regresan al campamento y ella ve de nuevo al hombre rompiendo otra de sus cámaras y sale corriendo para allá sin Dongmin, pero le avisa hacia dónde está yendo. El tipo sigue rompiendo las cámaras y ambos se cruzan con él. Pelean y descubren su rostro, pero no tiene la cicatriz. Y cuando le preguntan, les dice que le pagaron para que rompa las cámaras, que solo habló por teléfono con esa persona, que el tipo le envió la ubicación de cada cámara e incluso las rutas de las patrullas. Ella llama a ese número y escuchan un ruido de alguien viéndolos, y comienzan a seguirlo, pero lo pierden, por lo que deciden terminar la búsqueda. Jongran llama a Idon porque aún no le responde sobre el currículum que le mandó del chofer, y se preocupa cuando no le responde, porque nunca ha pasado. Idon despierta atado de manos con los matones, y es que quieren llegar a Sung-woo porque nunca le llegó a pagar. Idon promete pagarles lo que le deben, pero solo se encuentran a Sung-woo. Llegan a un acuerdo y lo liberan. Ahí revisa su celular y ve el mensaje de Jongran y le pide a los matones que también averigüen sobre otra persona. En el colegio, Gigi ve por la ventana al chofer cambiarse. Tiene una cicatriz en la espalda. Al rato va a ver a Jongran que le pidió hablar. Ahí le pregunta por qué la siguió anoche y si acaso la espía. Gigi lo admite, por lo que Jongran le dice que se vaya del pueblo y que no necesita preocuparse por ella también. La ve irse y observa también al chofer. Le manda un mensaje al amigo de Dongmin diciéndole que la llame en media hora y se sube a la movilidad con el nuevo chofer y comienza a preguntarle sobre varias cosas, como dónde vive o que debería usar la camisa más abierta. El amigo la llama y ella solo le dice que ella va a llegar a casa. Al final, la persona a la que mandaron para que elimine a Jongran es ese chofer y le informa a Soo-yeon que mañana la eliminará. Soo-yeon, al enterarse que Jongran ahora era Semi, consultó con los abogados, que si Semi moría,
¿Qué pasaba con Yeonan? Pues que al no saberse nada de ella en 5 años, se le declaraba fallecida. Esa noche, Yeonan le pide a Dongmin que la lleve a recoger a su mamá. Ella está muy ebria. La recogen, pero Yeonan la lleva a la comisaría de otro pueblito y muestra su identificación diciendo que no la conoce, que ella es Boo Se-mi y no esa tal Kim Yeonan que la señora repite. Se van y cuando Dongmin le pregunta si está bien lo que hizo, Yeonan le cuenta que cuando la acusaron del robo, que sí, lo hizo, pero se arrepintió y la atraparon justo cuando lo estaba devolviendo. Y el señor la acusó de todos los robos y pidió dinero para llegar a un acuerdo, pero su mamá solo apareció para decirle que tendría que ir al reformatorio por un tiempo porque no podía pagarlo. Y ambos escuchan los gritos de la señora llamando malvada a su hija. Dongmin sujeta su mano y le dice que vayan a casa. Al día siguiente, hay un torneo en el pueblo y en la noche se reúnen todos para comer. Mientras que Idon recibe la información de que José, el chofer, es un ex recluso y llama a Yeonan para informarle eso. Y de inmediato, ella le manda un mensaje para que se vean en su casa un momento. Gigi se percata de que Yeonan y el chofer no están y sale a buscarlos. Dongmin llega y se percata de lo mismo, y cuando le dicen que el chofer se fue al baño, él sale corriendo a su auto. José llega a casa y Yeonan entra, ya no cogía, y Yeonan coloca su arma en su cabeza. Comienzan a pelear y el tipo le quita el arma y luego le inyecta algo que hace que se desmaye. Dongmin la llama mientras el tipo ya la ha colocado en una silla para rociarle combustible a ella y a toda la casa. Va a prender el fuego, pero Yeji entra y lo golpea en la cabeza. Pero el tipo despierta y agarra a Yeji para apuñalarle en el estómago. Yeonan ve todo esto, pero no puede hacer nada. El tipo agarra el arma y le apunta.